el día de su nacimiento. Juan Manuel Hernández Précoma, José Arturo Guarneros Romero, Faustino de los Santos, Raimundo Cisneros, Germán Rogelio, Federico Palacios, Juan Jiménez, Merced y Francisco Ibarra, Felipa Ramírez, Faustino Serrano, Benito Serrano, Catarina Castaño, Jacinto Hernández, Josefa Ortega, Porfirio Márquez, Joaquina Melchor. En acción de gracias por 83 años de vida de Celerina Campis Romero. Pedimos a Dios en esta jornada de oración por la paz, por todos aquellos que son perseguidos, sacerdotes religiosos, religiosas y fieles laicos, por los asesinados, desaparecidos y torturados, por todos ustedes, sus intenciones y necesidades. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor, que es misericordioso, esté con todos ustedes. Arrepentidos de nuestras faltas de amor, le pedimos al Señor que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que constituiste a San Benito Abad como ilustre maestro en la escuela del servicio divino, concédenos que, sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un corazón generoso en el camino de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense.
Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Todos? Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. ¿Todos? Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. ¿Todos? Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Todos. Dios salva al que cumple su voluntad. De pie, por favor. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor, que las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados. Isaías, en esta primera lectura, nos presenta una imagen de Dios que tal vez nosotros no conocemos. Una imagen distorsionada un tanto, porque nos habla
de un Dios que está cansado, harto, fastidiado, que ya no soporta más. Se cansó de los holocaustos, de las grasas de becerros, de la sangre de toros, corderos y cabritos. Se ha cansado de que se pisoteen sus atrios. Se ha cansado de inciensos y les llama así abominables. Ya no aguanto sus novilunios, ni sus sábados y sus asambleas. Está harto. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Son una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Y aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Creo que aquí le faltó poner al profeta, tampoco escucharé sus cohetes, ¿verdad? Por más cohetes que me echen, ya no los voy a escuchar. Lo digo así porque primero es eso, una imagen de Dios que ustedes y yo no conocemos. Un Dios que esté cansado, que esté harto, que esté fastidiado. Pero creo que sí, tenemos hoy que detenernos un tanto, ustedes y yo, a revisar nuestras prácticas que nos llevan a relacionarnos con Él. Hay prácticas comunes, pero también cada uno de nosotros tiene sus propias prácticas, sus modos y maneras de relacionarse con Él. Hay quien todos los días reza el rosario, hay quien reza el rosario mañana, tarde y noche, hay quien hace la coronilla todos los días exactamente a las 3 de la tarde, hay quien hace sus novenarios, hay quien enciende sus veladoras los días primeros de mes o los viernes primeros de mes. ¿Cuáles son tus prácticas? Por ahí pudiéramos empezar. A lo mejor a nosotros, consagrados, sacerdotes, religiosas, nos han establecido ahí. Tenemos que rezar el oficio completo. La liturgia de las horas, que es la oración propia de la Iglesia. El oficio de lectura, los laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Y a veces le agregamos, ¿verdad?, otras obritas por ahí. ¿No estará cansado el Señor de eso? ¿De tus obras de piedad? ¿De tantos rezos y oraciones? ¿De tus tantas devociones? Es que tengo el escapulario de la Virgen del Carmen, tengo mi medalla de San Benito, tengo mi detente del Sagrado Corazón de Jesús, tengo mi estampita del niño cieguito. ¿No estará cansado el Señor de la manera en cómo a veces nos relacionamos con Él? Y no digo que lo dejemos de hacer. Démosle sentido a todas estas situaciones. Yo decía, por ejemplo, de los cohetes. Sí, yo sé que es signo de fiesta, de alegría. No digo que lo dejemos de hacer. Bueno, sí lo digo. Dañamos un templo, una bomba de esas, ¡pum!, equivale a un sismo de 5 grados.
Y ahí está el ingeniero que me puede decir que tengo razón. ¿Por qué no damos sentido a nuestras prácticas de fe? Aún más, a veces estamos tan metidos en nuestras prácticas de fe que nos olvidamos lo que el Señor hoy reclama en esta primera lectura. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Mamá, tenemos hambre. Espérense, voy a rezar mi rosario. Y es que hay gente así. Oye, ¿no nos vas a dar de desayunar ahorita que regrese de misa? Es que encontramos gente así. ¿No estaremos cansando también al Señor nosotros con nuestras prácticas? Tratemos de purificarlas, como Él dice. Tratemos de darles un sentido positivo a nuestras peregrinaciones, a nuestras caminatas tan largas, a nuestras visitas a santuarios, a nuestras fiestas patronales. Tratemos de dar un sentido que nos lleve todo ello a un verdadero encuentro con Dios, pero también con los hermanos. Eso es lo que realmente agrada al Señor. Bueno, revisemos nuestras prácticas, las que nosotros tenemos, las que nos relacionan con Dios, y tratemos de descubrir si no tenemos que reorientarlas, purificarlas, darles un nuevo sentido en nuestra vida, que tampoco se conviertan en verdaderas cargas que tengamos que arrastrar todos los días, que hagamos sin sabor, sin disfrutar y a toda prisa. Qué bueno que recemos el rosario todos los días, pero meditemos cada misterio. Qué bueno que hagamos la coronilla, pero sumerjámonos en el mar de la misericordia mientras lo hacemos. Vayamos purificando nuestras prácticas, las que tú tienes, las que con el paso del tiempo has ido adquiriendo. Sorprende hoy lo que Jesús dice en el Evangelio. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer la paz sino la guerra. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del Mesías, se decía que era el Mesías justiciero y de paz. Era el título que se le daba. El Mesías era el portador de la paz. Allá cuando nace Jesús, los ángeles son los que cantan. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y muchas veces Jesús habló de la paz. Cuando vayan a una casa, digan, la paz esté con ustedes. Él mismo, en ese gran discurso de despedida, mi paz les dejo, mi paz les doy. Cuando se aparece a los discípulos, después de la resurrección, en 3 ocasiones, la paz esté con ustedes. Cuando nos dijo que se iba a ir, no pierdan la paz. Constantemente nos está hablando de paz, de paz. Y ahora dice, no piensen que he venido a traer la paz, sino la guerra. Por fin, Señor, por fin. Pero tratemos de entenderlo, tratemos de comprenderlo para nuestra vida. ¿Qué provoca Jesús en tu vida? ¿Qué provoca el mensaje de Jesús en tu vida, en tu persona? ¿Qué provoca?
porque todas tus prácticas de piedad, porque todas tus formas de relacionarte con Jesús, cuando te encuentras con Jesús en la Eucaristía, en la oración personal, en tus prácticas de piedad, cuando haces tu visita al Santísimo, en la misma Eucaristía, cuando te encuentras con Jesús, ¿te quedas en paz? ¿Sí o no? Han de decir, bueno, si le decimos que sí nos va a preguntar, y si le decimos que no, pues también. Siempre que nos encontremos con Jesús, y esto sonará escandaloso, pero siempre que nos encontremos con Jesús, no hallaremos paz. No. Ay, es que yo voy al Santísimo y encuentro una paz, pues no sé a qué fuiste. Jesús ha de despertar una guerra interna en tu persona que te lleve a una revisión de vida constante. Acabo de escuchar el Evangelio. ¿Me dejó en paz? No, no me deja en paz. Me deja con dudas, me deja con cuestionamientos, me deja con porqués y para qués. Revisa si los encuentros constantes con Jesús están provocando precisamente esto. Una guerra, no pleitos, no luchas, no enfrentamientos, no. Sino, por decirlo de un modo más sencillo, cuando nos encontremos con Jesús, debe haber ruido en nuestro interior. Si no lo hay, tal vez no te encontraste con Jesús, te encontraste contigo mismo y escuchaste lo que tú querías escuchar. Encontraste lo que tú querías encontrar, pero no escuchaste a Jesús y no encontraste lo que Él te ofrecía. Cuando te encuentres con Jesús, debe haber ruido en tu interior. Permanecen sentados. De pie, por favor. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos en la celebración de San Benito Abad, y haz que a ejemplo suyo te busquemos únicamente a ti, a fin de que podamos obtener en tu servicio el don de la unidad y de la paz.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con la vida de San Benito Abad enriqueces a tu Iglesia. Nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne de admirable santidad nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Gracias. De pie, por favor. Oremos. Al recibir la prenda de la vida eterna, te suplicamos, Señor, que siguiendo las enseñanzas de San Benito, nos dediquemos con fidelidad a tu servicio y amemos con ferviente caridad a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oración por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan, toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti, nuestro pueblo, tenga vida digna. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, guarda nuestra patria y aumenta nuestra fe. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Den gloria a Dios con su vida, pueden ir en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como buena y verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ave María Purísima, bendecido día para todos.